¿Cuál es el verdadero origen del virus zombie? Los protagonistas sobrevivieron al ataque de los infectados cuando llegaron a la isla en el final de la película. Y por último, ¿cuál fue el destino del resto de países que intentaron detener la propagación del virus? Estas y otras preguntas son algunos ejemplos de los muchos misterios que existen alrededor de la sangrienta película del Amanecer de los Muertos, ya que desde el estreno de su remake en el año 2004, este clásico del género del terror se encargó de dejar muchas preguntas en su paso y de las cuales a día de hoy continúan sin recibir una explicación. Así que el día de hoy acompáñame a conocer estos 5 misterios que quedaron sin resolver en la película del Amanecer de los Muertos. Ahora, sin nada más que decir, empecemos. Uno de los más grandes misterios que existen en la película del Amanecer de los Muertos es sin duda el final, en donde vemos a los protagonistas llegar a una isla y ser atacados por una multitud de personas infectadas. En retrospectiva, todo esto empezó porque los protagonistas llegaron a la conclusión de que el centro comercial ya no era considerado un lugar seguro para vivir. Así que los chicos idearon un plan y modificaron algunos autobuses para poder llegar a la zona de botes y poder utilizar el barco de Steve. Y a pesar de las dificultades y pérdidas, los chicos al final lograron cumplir con su objetivo, pero al llegar a la isla, el sitio daba la impresión de estar completamente deshabitado, o al menos, eso pensaron hasta que se dieron cuenta de que la zona estaba repleta de personas infectadas. Y todo esto concluye con las imágenes de la cámara que estaba sosteniendo uno de los protagonistas y que dejó caer al suelo cuando empezó el ataque de los zombies. Después de estas imágenes, la historia del Amanecer de los Muertos finalizó con esa única película, y hasta el día de hoy, aún permanece el enigma sobre si los protagonistas lograron sobrevivir al ataque de los infectados. Pero por otro lado, se sabe que existe el rumor de que esta entrega iba a contar con una secuela ambientada en otra ciudad de los Estados Unidos y, eventualmente, el nuevo grupo de protagonistas se encontrarían con los de la entrega anterior. Al investigar un poco en internet, encontré algunos artículos relacionados que afirman que esa película nunca llegó a grabarse debido a problemas creativos. Y solo volviendo a este misterio aún más confuso, ya que si el rumor es cierto, se me hace muy difícil imaginar la situación de cómo fue que los protagonistas sobrevivieron al ataque de los zombies, cuando el final de la película insinúa todo lo contrario. Aunque también existe la posibilidad de que ellos fueran rescatados por otro grupo de personas que también se encontraban en la isla. Al investigar un poco más sobre este tema, descubrí que algunos fans de la franquicia piensan que la secuela de esta película ya existe y es la entrega titulada Army of the Dead, estrenada en el año 2021 y que fue protagonizada por el ex luchador de WWE Batista. Y esto se piensa porque ambas producciones cuentan con el mismo director, pero he de mencionar que Zack Snyder declaró en una entrevista de que ambos universos ficticios no están conectados, y las referencias que incluyó en la película del Ejército de los Muertos solo fue una broma hacia los fans de la franquicia que aún esperan pacientemente una secuela. La mayoría de fans de la franquicia conocen a la perfección la existencia de los cortometrajes extra que complementan a la película del Amanecer de los Muertos. Un ejemplo de esto serían las grabaciones caseras que documentan los últimos días de Andy en la tienda de armas. Otro ejemplo serían los reportajes de noticias en donde se muestra la rapidez con la cual el virus se propagó alrededor de los Estados Unidos, aproximadamente en un lapso de 26 horas. Pero lo más interesante es que se menciona que países como China y Rusia
tomaron la decisión de realizar ataques nucleares contra Japón con el único objetivo de proteger sus fronteras. A esto debemos agregar que al final del reportaje se revela que el presidente de los Estados Unidos junto a su gabinete presidencial huyeron de la Casa Blanca y se fueron a refugiar a un lugar secreto que es completamente desconocido para el resto de ciudadanos. Con todo lo antes mencionado, también podríamos teorizar que el origen del virus zombie haya sido provocado por un ataque con armas biológicas por parte de China y Rusia contra países como Inglaterra, Japón y los Estados Unidos, con el único objetivo de destruir a esas potencias mundiales. Pero no me quiero adelantar mucho en ese tema, ya que todo lo relacionado al origen del virus zombie lo hablaré más adelante en profundidad en otro de los misterios que permanecen sin resolver en este top. Solo queda mencionar que hasta la fecha de la realización de este video, aún se desconoce el destino del resto de países que intentaron detener la propagación del virus. El detalle menos explorado que existe en la película del Amanecer de los Muertos es sin duda la verdadera naturaleza del virus zombie, ya que solo se llegan a mencionar algunos aspectos muy básicos, por ejemplo, que la infección se transmite a través de la mordida de las personas infectadas y la única forma que existe para acabar con ellos es que se destruya por completo la cabeza del individuo. Otro aspecto muy interesante que descubrimos en el transcurso de la película es que los zombies no sienten ningún interés por devorar animales y prácticamente ellos serían invisibles a la vista de los infectados. También he de mencionar que existe una teoría muy popular la cual insinúa que los zombies conservan una parte de los recuerdos de su vida anterior. Esto ocurre porque al principio de la película vemos a una niña ponerse de acuerdo con la protagonista de ir juntas a patinar al siguiente día, pero al llegar el amanecer, vemos que la niña se transformó en un zombie y fue a visitar a su amiga a la hora que habían acordado. Además, quiero mencionar un detalle muy extraño que en ocasiones pasa desapercibido por la mayoría de fans de la franquicia, y es que al final de la película vemos a un zombie sostener el tanque de gas que le arrojó CJ mientras lo observa fijamente con una mirada desafiante. Esto al menos da a entender que ese zombie era diferente al resto de la multitud. Y a pesar de todo lo antes mencionado, aún se desconoce la mayoría de secretos que rodean a todo este misterio. Y por mencionar algunos ejemplos, no se sabe de forma oficial si la infección se encuentra en el aire y en consecuencia ha provocado que las personas hayan adquirido el virus, el cual se activará una vez que la persona haya fallecido y sin la necesidad de haber sido mordido, algo similar a lo que ocurre en el universo de The Walking Dead. Toda esta información nos lleva a pensar de que existe la posibilidad de que el virus funcione de forma distinta dependiendo de la persona. En el caso de la niña del principio, ella solo conservó unos vagos recuerdos de su último día con vida, a diferencia del zombie antes mencionado, del cual se sospecha que podría ser una criatura más inteligente y racional que el resto. Pero debo recordarles que esto último solo es una simple especulación que no pasa de ser una teoría de internet. Anteriormente, mencioné los reportajes de noticias que estaban documentando el rápido progreso de la infección que se está viviendo en los Estados Unidos. En este noticiero, seguimos la breve historia de un presentador de noticias que ha estado informando de la situación desde que inició el apocalipsis zombie. En el transcurso de las horas, vemos que la situación del país se está poniendo cada vez peor y todo esto se refleja en el comportamiento del presentador de noticias, porque con cada nueva actualización que se informa sobre lo que está ocurriendo en el mundo,
podemos ver que el sujeto está cada vez más nervioso al darse cuenta de que la civilización está comenzando a colapsar. Y todo esto empeora cuando ya han transcurrido 26 horas desde el inicio de la propagación del virus, ya que se informa que algunos países han comenzado a realizar ataques con armas nucleares. Mientras tanto, en los Estados Unidos, se confirma que todas las ciudades ya han sucumbido ante la infección, y todo esto llevó a que el presidente escapara de la Casa Blanca y se fuera a esconder a un lugar seguro. El presentador de noticias, al escuchar eso, decide enviarle un mensaje a su familia a través de la televisión, en donde les dice que lo esperen porque pronto irá a casa. Después lo vemos abandonar el estudio de noticias y ahí finaliza su historia. He de mencionar que lamentablemente jamás se ha revelado de forma oficial el destino de este personaje, y se desconoce por completo si el presentador de noticias logró llegar a salvo a su casa y reunirse con su familia. Con todo esto podemos pensar que lo más seguro es que el presentador haya sido eliminado a unos metros de salir del estudio, ya que la situación del país en ese momento estaba contando con la mayor cantidad de personas infectadas. Prácticamente sería la misma situación que vimos con los protagonistas al final de la película, pero también existe la posibilidad de que él haya sobrevivido al menos unos días, y todo esto basándome en que el presentador, al estar documentando el caso, él conocía a la perfección el comportamiento y puntos débiles de los infectados, obviamente imaginándome todo esto de una forma muy optimista. Pero a final de cuentas, la historia y final de este personaje se ha dejado por muchos años a la interpretación del espectador, así que lo más seguro es que nunca se vaya a revelar lo que realmente ocurrió con el presentador de noticias al abandonar el estudio. El misterio más grande que existe en la película del Amanecer de los Muertos es sin duda el verdadero origen del virus zombie, ya que en la película solo se llegan a mencionar algunas especulaciones y nunca se deja en claro nada específico. En el transcurso de la historia, conocemos a algunos personajes que decidieron otorgarle su propia teoría de origen, y asegurando que todo lo que está ocurriendo es la consecuencia de los grandes pecados de la humanidad, y ahora que el infierno está lleno, los muertos empezarán a caminar sobre la tierra y Satanás dará inicio a un nuevo infierno aquí en nuestro mundo. También existe otra especulación muy absurda que plantea la idea de que todo esto se debe a la frustración y enojo de las personas, y el cual está siendo expresado con un comportamiento muy agresivo. Pero toda esta teoría es completamente falsa, ya que el personaje que lo dijo lo hizo con la única intención de promocionar su nuevo libro en la televisión. Y finalmente está la creencia de que el virus proviene del espacio exterior, y muchos fans de la franquicia piensan que esta podría ser la verdadera respuesta. En parte debo decir que tienen razón y a la vez no, ya que en ambas versiones de la película nunca se deja en claro cuál es el verdadero origen del virus zombie, y este detalle se dejó por completo a la interpretación del espectador. Pero, ¿de dónde es que nació la confusión que hizo creer a los fans de la franquicia de que esa era la verdadera respuesta? Y todo esto se debe a la adaptación japonesa de la versión original del 79, ya que los japoneses decidieron agregar el detalle extra en donde les dicen a los espectadores que el origen del virus proviene del espacio exterior. Al investigar sobre esto en internet, descubrí que esta decisión se tomó porque la distribuidora japonesa pensó que el público se molestaría al ver una película en donde los muertos reviven sin ninguna explicación. Después de aclarar todo esto, nos podemos dar cuenta de que la intención en esta historia siempre fue dejar el origen del virus a la interpretación del espectador, y así cada persona fuera libre
de otorgarle el origen más lógico para ellos, el cual puede ser que provenga del espacio exterior o se deba a un castigo divino. A final de cuentas, solo podemos estar seguros de que este misterio jamás recibirá una respuesta de forma canónica, a menos que en el futuro decidan continuar la historia con una secuela y al fin se atrevan a otorgarle un origen definitivo al virus zombie. Estos fueron algunos de los muchos misterios que existen en la película del Amanecer de los Muertos que no se han podido resolver. Y recuerden que si tienen alguna opinión o teoría que pueda ayudar a resolver alguno de estos, la puedes compartir con todos nosotros en la sección de comentarios. Además, si estás interesado en conocer más misterios que permanecen sin resolver en otras películas, te recomiendo que veas algunos de mis anteriores videos, ya que estoy seguro que encontrarás algunos temas que serán de tu interés.